Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Agrede física y verbalmente Alejandro Moreno a Fernando Fernández Noroña después de encararlo durante el cierre de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso. Afecta la Estrategia Nacional de Seguridad, las finanzas de organizaciones criminales. Los decomisos a los cárteles de la delincuencia organizada representan afectaciones por más de 50,000 millones de pesos. Asegura el gobierno de México que podría solicitar parte de los bienes que se le incauten a Ismael El Mayo Zambada como reparación del daño que causó a mexicanas y mexicanos. En el mundo difunde el Pentágono imágenes de los buques de guerra que el presidente norteamericano Donald Trump envió al Caribe frente a las costas de Venezuela. Y en la cultura participa en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios 2025 Álvaro Díaz, creador y voz de personajes como Juan Carlos Bodoque, para relatar cómo es que nació 31 Minutos, este reconocido noticiario chileno de títeres. Ser una persona adulta mayor también significa diversidad. Y dentro de esa diversidad hay quienes son abuelos o abuelas. Salimos a las calles para escuchar sus voces y así conmemoramos el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. La pregunta fue, ¿qué es lo que te hace más feliz de ser abuela o abuelo? ¿Y qué mensaje dejan a las futuras generaciones? Aquí, sus voces. Pues ver que mis nietos empiecen a salir adelante. Tengo uno conmigo que yo lo ayudo a salir adelante, está conmigo. Y pues trato de hacer lo posible para ayudarlo en lo que puede con sus estudios. Pues para poder atender a mis nietos, apoyarlo en educación, en salud, todo lo que se pueda, ¿sí? Y así apoyo a mi hijo, ¿sí? Porque tener un nieto es como volver a nacer, ¿sí? Entonces eso es una gran satisfacción para mí, tener nietos. Me siento feliz siendo abuelita, amando a mis nietos y que ellos me amen a mí. Que les den buenos principios a sus hijos y buena educación, porque la educación viene desde la familia. Pues que forjen buenos seres humanos, buenos hijos, porque ahora la gente está muy destrampada. Entonces los principios se imparten desde casa. Buenos principios sobre todo, eso viene desde abajo, dándoles un buen ejemplo como persona y pues trabajando duro. El trabajo es la base del éxito. Muy buenos días, les damos la bienvenida en este jueves 28 de agosto, Día de la Abuela, del Abuelo, a 11 Noticias Matutino. Guadalupe, muy buenos días. ¿Cómo estás, Elvira? Angélica Rivera, amigos en casa, quienes nos siguen en radio, un abrazo para todas las personas adultas mayores y para quienes tienen la fortuna de ser abuelos o abuelas, ya los escuchamos, muchas felicidades a todas y a todos. Y bueno, pues les recordamos que se queden con nosotros, les mantenemos bien informadas. Agradecemos a Jimena Raya y a Magdalena Alejo por su interpretación en lengua de señas mexicana. Pero antes de continuar, Guadalupe, es importante comunicarles, anunciarles que a partir del 8 de septiembre estrenamos horario. Así es, nos veremos en punto de las 6:30. Quienes nos siguen en radio, que lo tengan presente. En televisión, aquí estaremos como siempre en la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Sabemos que vamos a seguir contando con su preferencia, así que a partir del 8 de septiembre arrancamos con nuevo horario, pero con ustedes siempre de la mano con la información. Así es, 6:30 de la mañana, lunes 8 de septiembre, apúntelo ahí, seguimos trabajando para ustedes y por supuesto los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, también en la página de 11noticias.digital, el código QR que aparece en la pantalla lo pueden escanear, les lleva directamente a nuestra página y por supuesto compártanos también sus opiniones y comentarios con el hashtag 11noticias.
Y bueno, vamos a arrancar con lo que pasó ayer en el Senado de la República. Una trifulca se armó ahí al cierre de sesiones de la Comisión Permanente. El priista Alejandro Moreno Cárdenas encaró, pero sobre todo agredió al presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. Desató una serie de jaloneos, empujones y sobre todo golpes. Les contamos cómo fueron las cosas. La última sesión de la Comisión Permanente terminó en empujones y gritos. Y es que, en el pleno de la casona de Xicoténcatl, el senador priista Alejandro Moreno empujó a Gerardo Fernández Noroña e inició así una confrontación. Todo comenzó cuando, tras darse por concluida la sesión y mientras entonaba el himno nacional, Alejandro Moreno irrumpió en la mesa directiva para reclamarle de manera violenta a Fernández Noroña que no le permitiera participar en el debate. Tras los reclamos, la confrontación subió de tono. El presidente del Senado trató de sujetar a Alejandro Moreno, quien después comenzó con los empujones, golpes y amenazas contra Noroña. En medio de la confrontación, Emiliano, un trabajador del Senado, trató de contener al legislador priista, pero también fue empujado al suelo y agredido por los diputados priistas Erubiel Lorenzo Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla, además del propio Alito Moreno. Esto es lo que capturó la cámara que traía en la mano antes y durante la agresión. Noroña salió por una de las puertas traseras de la mesa directiva mientras los priistas seguían con gritos y amenazas. Después de los hechos, ambos legisladores ofrecieron declaraciones. Fernández Noroña dijo que presentará las denuncias correspondientes. Por supuesto que una vez presentadas las denuncias, esta vez este asunto no puede quedarse ahí. Y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente. E incluso afirmó que las agresiones de Alejandro Moreno pueden tomarse como agresiones a una persona de la tercera edad. Pues sí, lo quiero decir. No sé qué edad tenga Alejandro Moreno, pero es un hombre joven y bien preparado físicamente. Yo soy ya un hombre mayor, tengo 65 años. En la versión de Alejandro Moreno, su actuar fue en respuesta a lo que aseguró fue una falta de respeto a las y los legisladores priistas. Yo lo confronté porque es un cobarde, porque le faltó el respeto a las legisladoras y las tiene que respetar, porque le faltó el respeto a las mujeres. Y eso se dio porque faltó a un cumplimiento de un acuerdo aprobado en la mesa directiva. Por lo pronto, Gerardo Fernández Noroña informó que convocará a sesión de la permanente para discutir con las y los legisladores las medidas a tomar por la agresión de la que fue objeto. Con información de Axel Meneses, 11 Noticias. Vámonos con otros asuntos que también, por supuesto, han llamado la atención. Resulta que siguen saliendo presuntos malos manejos del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ahora se detectó un desfalco, más de 300 millones de pesos fue en el sector salud. Hay denuncias contra él y contra varios de sus colaboradores, como nos cuenta Arnold Gutiérrez. La Secretaría de Salud de Tamaulipas denunció un presunto quebranto de 343,966,000 pesos cometido en el sexenio del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca en complicidad con otros exfuncionarios de la entidad. El apoderado legal de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Iván Saldaña, informó que se presentaron 70 denuncias, incluidas 14 de orden penal. El supuesto desvío se habría realizado a través de contratos de obra pública para rehabilitar hospitales, con pagos a 2 empresas vinculadas a los hermanos Julio César Carmona Angulo y Sergio Carmona Angulo, este último asesinado en noviembre de 2021 en San Pedro, Nuevo León. Existe una serie de desvío de recursos en beneficio de 2 empresas en donde se les contrató supuestamente para hacer mejoras a hospitales en donde no existía ninguna mejora. Aparte, debo comentarles también a ustedes y a todo su auditorio, hacían pagos en la Secretaría de Salud en la administración pasada cuando ni siquiera existía de por medio un contrato firmado. Nada más para que se den una idea. En otros casos, peor aún, para que vean lo desasiada que era la administración estatal pasada. Existía un pago, por ejemplo, específicamente hablando,
un pago en el día 28 de febrero del 2018 y hasta el mes de octubre, 2 de octubre de ese mismo año, sacaron una factura. En otro caso también peor aún, adjudicaron a una empresa cuando la concursante era otra, pues claro, pues eran empresas amigas. El quebranto había ocurrido en 2017 y 2018. Del total de los recursos desviados, 221 millones de pesos eran del presupuesto estatal y 122 millones de pesos que la Federación había dado a Tamaulipas para ser invertidos en el rubro de salud. Entre los principales señalados se encuentran la exsecretaria de Salud Gloria Molina Gamboa, el ex subsecretario Román Castillo, así como Horacio Rojas y Alejandro Aguilar. Para el apoderado legal de la Secretaría de Salud es imposible que García Cabeza de Vaca, quien hoy vive en Estados Unidos, no estuviera enterado de estas irregularidades. Por supuesto, pues es el líder de la administración y ninguna administración puede decir no sabía de esta situación, por uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esos son los dos delitos, los dos tipos penales que nosotros plasmamos en las denuncias y bueno, será y los que resulten, ¿verdad? Arnold Gutiérrez. Vamos ahora con el reporte de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y es que de acuerdo con las autoridades, en el actual gobierno no solo han sido detenidos miles de presuntos delincuentes, también se han dado importantes decomisos. En total representan una afectación a las bandas criminales por más de 50,000 millones de pesos. Karen Ballesteros nos informa. Con la Estrategia Nacional de Seguridad se ha dado un fuerte golpe a las arcas del crimen organizado. Se han decomisado alrededor de 239 toneladas de droga y se han desmantelado 1,356 laboratorios. Esto representa una afectación de 50,303 millones de pesos que no han llegado a manos de células criminales. Una de las operaciones más importantes que se realizó en las últimas 2 semanas fue la detención de 14 personas vinculadas al tráfico de armas. En otra operación conjunta realizada en los estados de México, Jalisco y Nayarit, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República catearon 16 inmuebles donde detuvieron a 14 personas relacionadas con una célula delictiva dedicada al tráfico de armas. Se les aseguraron 25 armas de fuego, cargadores, cartuchos, 5 granadas de mano, 152 chalecos tácticos, vehículos y motocicletas. A la par se aplica la Estrategia Nacional contra la Extorsión. A través del 089 se han atendido más de 32,000 llamadas y tras estas denuncias se ha logrado evitar que el 69% de los casos conlleven a un delito. Se han abierto en total más de 1,000 carpetas de investigación. Al momento han sido detenidas 212 personas por este delito en 15 entidades del país. En Acapulco fue detenido Israel N., alias El Toluco, líder de una célula delictiva dedicada al cobro de cuotas a comerciantes en mercados. Con esta detención suman 8 integrantes de dicha célula criminal detenidos por este delito de extorsión. Otro de los ejes en los que trabaja el gobierno federal es en la prevención de robos en carretera a través de la estrategia Balam, con la que se han recuperado más de 1,000 vehículos. La operación Cero Robos en las autopistas México-Querétaro y México-Puebla. Y a la fecha, después de 49 días de operación, se ha obtenido una reducción de 55% en este delito. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Miren, luego de que Estados Unidos diera a conocer que el Mayo Zambada, Ismael, el Mayo Zambada, tiene que pagar 15,000 millones de dólares como multa, el gobierno mexicano ya aseguró que podría incluso solicitar que el narcotraficante pague a nuestro país una parte de estos bienes que se le incauten como reparación del daño que causó a miles de mexicanas y mexicanos. Evidentemente, si hubiera una incautación de recursos o, como decía la compañera, fue en México, pues habría que pedir también que recursos, si es así, pues fuera devuelto a México para el beneficio de la gente. Pero hay que ver hasta dónde llega esta situación
reportó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, recordó que aún hay investigaciones abiertas contra Ismael El Mayo Zambada en México. El Mayo Zambada tiene orden de aprehensión en México, tiene investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República en curso, de él y de varias personas involucradas con él. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que su gobierno no encubre ni protege a nadie y agregó que si Ismael El Mayo Zambada hace señalamientos en contra de policías, militares o incluso políticos mexicanos, tendrán que interponerse las denuncias correspondientes y entonces sí, la autoridad deberá investigar a quién o quienes resulten señalados. No establecemos relaciones de contubernio con nadie. Con nadie. Y si en una investigación saliera una persona, político, funcionario público, vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación. Pero no tenemos en este momento ninguna prueba contra ni servidor público. Somos parte del Gabinete de Seguridad, no se va a cubrir a nadie. Incluso esta no sería la primera vez que el gobierno de México solicita la entrega de recursos incautados a delincuentes vinculados al crimen organizado. De alguna manera se tendría que resarcir el daño causado por sus operaciones criminales. Así ocurrió con Genaro García Luna y a continuación les contamos con la información de mi compañero Armando Gama. El antecedente inmediato que se tiene de un caso en que el gobierno mexicano ganó una demanda para exigir la reparación del daño a la nación fue con el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna. El pasado 22 de mayo, una corte de Miami, Florida, ordenó a García Luna y a su esposa Linda Cristina Pereira pagar casi $746 millones, recursos que saldrán principalmente de las propiedades incautadas a la pareja en Estados Unidos. Y es que, tras la detención de García Luna, las autoridades estadounidenses aseguraron al menos 19 inmuebles que se encuentran en zonas exclusivas de Florida, valuados por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda en $17.9 millones. Se trata de mansiones lujosas con elevador incluido y departamentos en edificios de Miami con vistas al mar. 14 de las 19 propiedades se ubican en Aventura, en el condado de Miami. De acuerdo con la UIF, 4 de las propiedades aseguradas fueron compradas por la empresa Delta Integrator LLC, fundada en 2013 y relacionada directamente con Linda Cristina Pereira, esposa de García Luna. Su valor supera los $2.4 millones. Son 4 departamentos localizados en el mismo edificio. El resto de los inmuebles fueron adquiridos por empresas o personas vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública. La propiedad más cara es una mansión de más de 2,000 metros cuadrados que cuenta con 6 cuartos y 7 baños, elevador propio y alberca con clima. Pero, ¿cómo logró García Luna hacerse de estas lujosas propiedades? Este era su modus operandi. Empresas vinculadas a la red de García Luna con operaciones en varios países obtuvieron al menos 30 contratos con instituciones de seguridad pública como la Policía Federal o el Centro Nacional de Inteligencia, el CISEN. Destaca un contrato firmado entre el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social y la compañía Numbac Inc. por $171 millones para instalar servicios integrales y seguridad electrónica en el complejo penitenciario federal Papantla. La firma se realizó en abril de 2012 durante los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón. En la administración de Peña Nieto, en abril de 2014, se signó otro convenio entre el CISEN y la compañía Numbac Technologies Inc. por $170.9 millones para adquirir y configurar comunicación. Pero estos convenios solo eran fachada para extraer los recursos públicos que fueron a parar al extranjero, principalmente a paraísos fiscales y a la compra de los bienes muebles hoy incautados. Con información de Armando Gama, 11 Noticias.
Vámonos con otros temas de carácter económico. Les cuento que México mantuvo en julio un crecimiento en sus niveles de exportación, incluyendo las enviadas a Estados Unidos. Y sí, a pesar de estas restricciones arancelarias impuestas por el gobierno de Donald Trump. Así, el valor de las exportaciones de mercancías en el séptimo mes del año aumentaron a 56.708 millones de dólares. Esto representa un crecimiento del 4% más que el mismo lapso del año anterior. Los productos que más enviaron fueron aguacate y café crudo en grano. Y en otros indicadores, la tasa de crecimiento económico de la región del Tratado de Libre Comercio, es decir, México, Estados Unidos y Canadá, registró un avance superior a la mayoría de los países del grupo de los 20 durante el segundo trimestre de este año. Esto de acuerdo con datos de la OCDE. México presentó un avance del 0.6% en el periodo respecto al trimestre anterior. Estados Unidos avanzó 0.7% y Canadá logró un incremento de 0.1%. En Europa, los países más representativos mostraron un descenso. Por ejemplo, la economía de Alemania cayó 0.3%, Francia creció 0.3% e Italia retrocedió 0.1%. Estos datos indican que la región del TEMEC sigue creciendo más que la mayoría de los países desarrollados. Bueno, pues así los datos económicos de esta mañana. Nos vamos a ir a una pausa. Por supuesto, lo invitamos a que se quede con nosotros. Al regresar, vamos a hablar de los últimos informes de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, pues enfilados a lo que ya viene para el 1 de septiembre. Así es, una entrevista también con uno de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial que va a arrancar funciones el lunes. Regresamos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, como parte de la conclusión de actividades de la actual Suprema Corte, la ministra Lenia Batres rindió su cuarto y último informe de labores en esta etapa. Y es que a partir del 1 de septiembre inicia ya una nueva era en la que Batres Guadarrama también formará parte. Es la información de mi compañero Gilberto Molina. Este poder judicial, el de la era neoliberal, avaló el anatocismo durante la crisis económica más brutal que hayamos vivido las y los mexicanos. Aprobó la destrucción del sistema solidario de pensiones. Avaló una tras otra las privatizaciones de las empresas públicas, de los bienes nacionales, de la propiedad social. Validó los grandes fraudes electorales. Fue sepultado un poder judicial elitista, ciego ante la injusticia social y autocomplaciente ante su desbordada corrupción, afirmó la ministra Lenia Batres al rendir su cuarto y último informe de labores. La llamada ministra del Pueblo estuvo acompañada del ministro presidente electo Hugo Aguilar Ortiz y de la ministra electa María Estela Ríos. Un mensaje de unidad de la nueva Corte que entrará en funciones el 1 de septiembre. Batres Guadarrama no se guardó nada contra la Corte de la que formó parte en su última etapa, con la pretensión de ejercer un contrapeso. Aceptó los montajes durante la guerra contra las drogas, permitió el incremento de los salarios mínimos por debajo de la inflación, eternizando la pobreza de millones de personas. Encubrió a los responsables del crimen más espantoso que hayamos visto contra niñas y niños, víctimas de la privatización de la seguridad social, el de la guardería ABC. Y frente a los dispendios de sus compañeros ministros y ministras, dijo que ella le ahorró al erario 4.7 millones de pesos, 1,5 millones de pesos en efectivo y más de 3 millones de pesos en prestaciones que reintegró. Pero contando a todos los colaboradores de su ponencia, dijo que generó ahorros por 18.880.000 pesos. El dispendio acabó, dijo, y ahora la Corte deberá sujetarse a la ley de austeridad republicana. Adiós, Poder Judicial neoliberal. Nos toca ahora la gran tarea de construir la justicia para las y los mexicanos, la justicia para el pueblo.
11 Noticias, Gilberto Molina. A las 6:33 en la hora del centro recibimos con mucho gusto a Gabriel Sainz y la información deportiva. Gabo, ¿cómo estás? Hola, Gabo. ¿Qué tal? Buenos días, Lupita, buenos días, Angie, buenos días a nuestro auditorio. Pues vamos con la información deportiva, porque Sergio Checo Pérez ofreció su primera conferencia de prensa como miembro de la escudería Cadillac de la Fórmula 1, en la que el tapatío hizo importantes revelaciones sobre su futuro en el automovilismo. Aquí los detalles. ¡Vamos! ¡A la bim bomba! ¡Checo! ¡Checo! ¡Ra, ra, ra! Les dije que nos volveríamos a ver. Y bueno, aquí estamos. Entre aplausos y el grito de su gente, Checo Pérez regresó a casa para anunciar el capítulo más importante de su carrera. Lo hará en 2026 con su regreso a la Fórmula 1 en el volante de Cadillac, con el que iniciará, dijo, su último gran proyecto, un reto cargado de ambición, emoción y el respaldo de una afición que nunca dejó de creer. Y veo este proyecto como mi último gran proyecto que puedo hacer en la Fórmula 1, ¿no? Y lo quiero dar todo, quiero que ese proyecto sea súper exitoso y bueno, tengo una gran responsabilidad de hacerlo. Con una sonrisa y visiblemente emocionado, el tapatío dejó claro que esta etapa va más allá de un contrato de 2 años. Es un compromiso con su gente y con un equipo que nace con ambición. Firmé consciente de que va a ser un inicio duro, va a ser un inicio donde difícilmente podamos sumar puntos, pero es un proyecto a largo plazo. Me gustó mucho el proyecto, la misión, la marca que está detrás. Dan los proyectos que tienen, lo que ha hecho en diferentes categorías y la visión americana que trae de llegar a Fórmula 1 a no nomás competir, ¿no? Él no llega a la Fórmula 1 para estar en la categoría, ¿no? Compartirá este nuevo proyecto con Valtteri Bottas, con quien asegura no existe presión de demostrar nada. Yo creo que los dos regresamos no traemos esa necesidad de demostrar nada, ¿no? Al final tenemos los dos unas carreras increíbles, regresamos a un equipo que es un proyecto y a empujar al equipo hacia adelante juntos. Y al final, obviamente quiero ser más rápido que él va a querer ser más rápido que yo porque somos competitivos. Pérez reconoce que la pausa le dejó una lección invaluable, disfrutar del camino. Hay una increíble vida fuera de las carreras. Yo soy muy afortunado de haber logrado ya lo que conseguí, pero eso también me hizo ser consciente de que quería cerrar mi carrera como nos merecemos, como se merece la afición. También que lo importante de estar allá adentro es disfrutarlo, porque pasa el tiempo muy rápido y eso fue el mayor aprendizaje que me dio este tiempo fuera, ¿no? Que hay que disfrutar del deporte. Con esa pasión, Checo Pérez en 2026 comenzará en las pistas a marcar el gran cierre de su carrera. Con imágenes de Darío Hernández y Javier Ayón, 11 Noticias, Vianey Zárate. Y vámonos al tenis porque continúa la actividad en el US Open. Último Grand Slam del año, el serbio Novak Djokovic sufrió pero se instaló en la tercera ronda luego de vencer al estadounidense Zaccharis Bajja. A sus 38 años no le demuestra que sigue vigente y se enfrentará el viernes al británico Cameron Norrie, quien derrotó al argentino Francisco Comesaña. Hoy el número 1, el italiano Jannik Sinner, se medirá en la segunda ronda al australiano Alexei Popyrin. Y en la rama femenil, la británica Emma Raducanu venció en 2 sets a la indonesa Yanis Tillén. Y hoy la mexicana Renata Zarazúa enfrentará a la francesa Diane Parry en el tercer turno de la cancha 5, por lo que tendrá acción entre las 12 y 2 de la tarde del tiempo del centro de México. La mejor de las suertes para Renata. Hasta aquí los deportes. Lupita, Angie, muy buen día. Gracias, Gabriel. Nos vemos mañana. Es momento de conocer las condiciones meteorológicas para este jueves. Ismael Marcelo, tú tienes todos los detalles desde el Servicio Meteorológico Nacional. Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Guadalupe, Angélica, muy buenos días. Qué gusto saludarlas nuevamente desde el Servicio Meteorológico Nacional y aprovecho la oportunidad para enviar un cordial y respetuoso saludo a todos nuestros adultos mayores que nos sintonizan este 28 de agosto. En cuanto al pronóstico del tiempo, les informo que las lluvias continuarán en buena parte de la República Mexicana. Las más importantes se concentrarán sobre los estados del noroeste, occidente y sur del territorio nacional, a consecuencia de los canales de baja presión, las ondas tropicales 26 y 27 y el ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México. Para este jueves, las lluvias más significativas se pronostican en Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Se acompañarán con descargas eléctricas y no se descarta la posible caída de granizo. Pero debemos prepararnos para septiembre, que se caracteriza por ser el mes más lluvioso en México. Por eso es importante tener presente estas 5 recomendaciones que dan las autoridades. 1. Extrema precauciones al cruzar brechas o caminos rurales. 2. No cruces ríos o arroyos porque podría ser arrastrado por el agua. 3. Evita que el agua se quede estancada ya que proliferan los mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue. 4. No utilices equipos electrónicos durante una tormenta. Y 5. Tampoco transites calles inundadas. La buena noticia es que la Conagua ha dado a conocer en conferencia de prensa que 156 de las 210 principales presas del país se encuentran por arriba del 50% de su capacidad. Esto incluye a las presas del sistema Cutzamala, el cual registra su almacenamiento más alto en los últimos 5 años. Los números son muy claros. Al día de hoy tenemos el almacenamiento más alto en 5 años. Esto se debe a las precipitaciones de este año, así mismo como el buen manejo hídrico que se ha llevado a cabo en las presas del sistema Cutzamala. Esto se traduce en mayor disponibilidad del vital líquido para el consumo humano, pero también implica una mayor responsabilidad, así que vamos a cuidar el agua. Vamos ahora con nuestro pronóstico regional. Iniciamos en el noroeste del territorio nacional, donde esperan lluvias esta tarde y noche. Aún así, el ambiente será caluroso y los termómetros podrían superar los 40 grados en toda la región. También lloverá fuerte con tormentas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y en Michoacán. El ambiente será fresco esta mañana con nieblas en tramos carreteros. Las lluvias más significativas las esperamos en el sureste mexicano. Ojo, el suelo está saturado y se podrían registrar encharcamientos e inundaciones, así que conduzcan con mucho cuidado. Precipitaciones de menor intensidad se pronostican en la península de Yucatán. El viento soplará del oriente con velocidades de 20 a 40 kilómetros por hora. El ambiente también será muy caluroso por la tarde, al igual que en el norte, con máximas por arriba de los 30 grados Celsius. Aún así, se prevén algunas lluvias en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Finalmente, en la región central del país dominará cielo nublado a la espera de chubascos y lluvias fuertes durante esta tarde. En la Ciudad de México alcanzaremos los 24 grados de temperatura máxima. Es todo en cuanto al pronóstico del tiempo. Por favor, cuídense mucho y que tengan un feliz día. Pues estamos con Luisa Méndez. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, alegría. Buenos días, al amor. Buenos días, señor Sol. Y arriba Juárez. ¿Verdad? Y es que hoy no vamos a hablar, Lupita, de políticos, no vamos a hablar de desnudos en el Zócalo capitalino, no vamos a hablar de inundaciones, ¿no? Vamos a hablar del Divo de Juárez. Y es que, bueno, ya 9 años de que partió. Rapidísimo. Parece que fue ayer. Lo perdimos muy rápido al gran Divo de Juárez, pero vamos a ver la nota que les preparé a partir de los archivos de Canal 11. Donde estés, hoy y siempre, mucho si yo te llevo conmigo. Todo lo hiciste muy bien tú, ser muy bueno fue tu virtud. Y aunque te dijeron no nos dejes nunca, nunca, hace 9 años, un 28 de agosto de 2016, nos dejaste sufriendo
tu ausencia. En la mañana de este domingo falleció Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, uno de los ídolos más grandes de México. Desde ese día hasta hoy, muchos quisieran que él viviera, que sus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Nacido en 1950 en Parácuaro, Michoacán, bajo el nombre de Alberto Aguilera Valadez, rebautizado como Adán Luna, pero autodefinido como Juan Gabriel, es recordado como el Divo de Juárez. Pienso yo que Juan Gabriel es para nosotros como el vocero de la cultura de la frontera. Juan Gabriel murió un domingo en suelo estadounidense. Esa misma noche, en Garibaldi, ya estaban cantándole a los pies de su estatua. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Para el lunes, en las primeras horas, la gente ya hacía filas para entrar al Palacio de Bellas Artes, el recinto que abarrotó 3 veces, en 1990, 1997 y 2013. ¡Jarabío! ¡Jarabá! ¡Jarabín, bomba! ¡Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! ¡Ra, ra, ra! Yo Juan Gabriel, el que alentaba a no perder la esperanza de tener al ser amado entre los brazos, y que escribió: no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás, me gustas mucho. El Divo de Juárez, descrito por Carlos Monsiváis como un ídolo real que desplaza fantasías en serie, el que en Bellas Artes acometió lo que en él era inevitable: la agresividad rumbera, el aprendizaje confeso de las divas, la majestuosidad de quien va hacia la gloria entre la rechifla de los condenados. A 9 años sin él, los archivos de la videoteca de Canal 11 se abren para homenajearlo. Mira que de mí te enamores, yo voy a ser feliz, con puro amor. Una foto, un póster de Juan Gabriel, lávate la foto, el póster. Juanga, el que aún muerto, sigue congregando a multitudes para cantarlo, bailarlo en el Zócalo capitalino. Ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado. Si he sufrido, si he llorado, si he sentido olvidado, nada quiero ya saber. Ya no quiero saber nada. Para no olvidar, recuerda al Divo, porque así fue. Fue un placer conocerle, abrazarle muy fuerte, pues nos enseñó a decir buenos días, señor Sol, y saber que no se tiene dinero, pero sí amor para dar. Para no olvidar, Luis A. Méndez. Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Abrázame que no le importa saber quién es uno. Pues así, Lupita, y bueno, como siempre, pues hoy, mira, en honor, claro, nos trajimos aquí a Juana. La del recuerdo. La del recuerdo. Filmada por Juan Gabriel. Mira. Bueno, en realidad me la prestó un gran amigo reportero al que le mando saludo. Decía, no sabía si iba a caber, pero en mí esta playera, pero bueno, ahí está Juan Gabriel. Cabe en todas partes, se escucha en todas partes y se seguirá escuchando, Luis, porque además escuchábamos a esta persona que cantaba una de sus canciones, fue el más imitado también. Sí, sin duda, un personaje de la cultura popular, ¿no? De la cultura
cultura en general en este país. Recordábamos fuera del aire de que en 1990 hubo toda una oposición a que se le abriera Bellas Artes a un personaje como él. Claro, y se abrió varias veces, grabó un disco en vivo, fue de los primeros en grabar un disco en vivo en Bellas Artes, fue todo un éxito, música para Rocío Dúrcal, música mexicana, de todos los géneros, el Noa Noa inolvidable, No tengo dinero, una de sus primeras canciones que todos cantamos, en fin, creo que es un regalo hoy para el Día de las Personas Adultas Mayores, que muchos de ellos seguramente han acudido a sus conciertos, quienes tuvimos la oportunidad de verlo en vivo, extraordinario. Sí, y bueno, no está de más decirles, ya saben, hashtag para no olvidar, que nos sigan mandando sus comentarios, los leemos a todos, los buenos, los malos, ahí les estamos leyendo a partir de todo lo que nosotros les presentamos en esta sección y el material de las videotecas, un tesoro de Canal 11. Claro, y la música de Juan Gabriel, otro tesoro, súper de 10 hoy esta sección, la música siempre nos pone de buenas. Gracias. Así es, Te vemos pronto. Muchas gracias. Te vemos pronto. Muchas gracias. Seguimos con más. Vamos con otros asuntos, y es que mire, el Poder del Consumidor está en colaboración con la Comunidad Latinoamericana y el Caribe de Nutrición y Salud, presentaron una plataforma web y es para vigilar a la industria alimentaria porque se ha detectado que continúa la venta de productos nocivos para la salud. La información es de mi compañera Araceli Aranday. Organizaciones civiles encabezadas por el Poder del Consumidor identificaron hasta el 2024 al menos 100 casos en las que 166 empresas recurrieron a diversas malas prácticas y estrategias para continuar vendiendo productos nocivos para la salud. Desde reuniones de cabilderos con funcionarios de secretarías de Estado, vínculos con integrantes de equipo de campaña de candidatos, hasta pago a científicos para investigaciones dirigidas. Todo con tal de evitar respetar políticas y leyes en favor de una alimentación saludable. Estas llamadas interferencias han ocurrido en más de 37 países de América Latina y el Caribe, incluyendo México. La mayoría de las estrategias que se han documentado pues corresponden a por ejemplo, influenciar en la formulación de políticas. También tenemos casos de fabricar apoyo público para las corporaciones, ¿no? A través de influenciadores en medios. Para exponer, monitorear, vigilar y denunciar estas malas prácticas y estrategias de interferencia, el Poder del Consumidor y la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Nutrición y Salud, COLANSA, se presentó la plataforma web Vigilando a la Industria Alimentaria, VIA. Nace de la necesidad de visibilizar, denunciar y vigilar la constante y las estrategias agresivas por parte de la industria alimentaria. La información puesta en la plataforma pasa por un riguroso trabajo de documentación, de análisis y de denuncia. Con ellos identificaron las empresas más mencionadas que interfieren en procesos de políticas alimentarias. Entre las entidades más mencionadas pues se destaca Coca-Cola, PepsiCo, Postobón, que es una refresquera en Colombia, Nestlé, asociaciones de empresarios de Colombia, ILSI, que más adelantito les voy a mostrar un caso, Kellogg's, Bimbo y con México. La plataforma VIA es gratuita y abierta para la sociedad civil, principalmente academia, estudiantes, activistas y medios de comunicación. Nosotros tenemos algo que la industria no puede comprar y eso es nuestro compromiso, es nuestra ética, pero principalmente es la motivación por proteger a nuestras familias, porque todo esto que genera la industria termina afectando la salud de nuestra familia y nuestra vida diaria. Ahora con la nueva ley, solo puede haber alimentos saludables en las escuelas. La información se puede consultar en la página interferenciaindustria.org. Con información de Araceli Aranday, 11 Noticias. Estamos platicando muy a gusto con Miguel de la Cruz, anécdotas de Juan Gabriel, que sí lo conociste, lo escuchaste, lo viste y aquí cerquita. Vivo sin pagar boleto. Eso, que fue lo mejor. Y escucharlo en vivo es también un deleite, ¿no? Es lo mismo grabado que en persona, ¿no? Sí, porque además lo ves bailar, lo ves cómo interactúa con el público. Sí, eso es distinto. Un goce siempre. Y la música es cultura. ¿Y hoy qué nos cuentas, Miguel? Bueno, les cuento que ayer se presentó en la Sala Miguel Covarrubias
en el marco de la Filuni, la Feria Internacional del Libro de Universitarias y Universitarios en la UNAM, el que le da vida, voz a Juan Carlos Bodoque. ¿Te acuerdas de Juan Carlos Bodoque? Claro que sí, aquí lo tuvimos. 31 minutos. Bueno, pues estuvo en la sala Miguel Covarrubias y rompió récord. Claro. Llenó la sala y llenó otras salas y llenó la explanada. Bueno, ahí se los cuento en la No lo olvidamos. Muchas de las más de 700 butacas de la sala Miguel Covarrubias se llenaron de rojo. Réplicas del Conejo periodista integrante de la serie chilena 31 Minutos, surgida en 2003. Así lució en la Feria Internacional del Libro de Universitarias y Universitarios de la UNAM la charla de Álvaro Díaz, uno de los creadores del noticiario ficticio de títeres 31 Minutos. A fin de hacer partícipe a la concurrencia, se transmitió esta actividad en las salas Carlos Chávez, Julio Bracho, José Revueltas y en la explanada del Centro Cultural Universitario durante 70 minutos ante una audiencia presencial de más de 2,000 personas. Por eso un buen día yo me convertí en chilango y cambié la fama por amigos de verdad. Además de interpretar una de las canciones emblemáticas de 31 Minutos, Álvaro Díaz, periodista y documentalista que da voz a Juan Carlos Bodoque, platicó sobre la serie y sus personajes, algunos proyectados en pantalla. Una serie de televisión que se ha transformado también en espectáculo en vivo y una serie de cosas, una especie de mundo, un noticiero de títeres bastante particular. Horas antes de su presentación, Álvaro Díaz ante periodistas abundó sobre las características del elenco de 31 Minutos. Su historia sucede ahí y se valora por sus defectos y sus talentos, digamos, cada uno, por sus características, por su humanidad. En 2014 realizaron la última grabación de 31 Minutos para televisión. Ahora se enfocan a la producción de películas, presentaciones en teatros y transmisiones en vivo en red. En su cuenta de Instagram suman 1.400.000 seguidores. Y bueno, y a Canal 11 siempre en nuestra casa original y de ahí nació todo, así que siempre está en el corazón de 31 Minutos todo el apoyo que tuvimos de 11 niños. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, y como cada último miércoles de mes, ayer la Noche de Museos trajo una celebración dedicada al anime, el manga y la cultura otaku. Se vivió en el Franz Mayer, en el museo, con el Photo Otaku Fest. Aquí los detalles. Como ya es tradición, desde hace 16 años se llevó a cabo la Noche de Museos en la Ciudad de México. Y uno de los recintos que llamó la atención fue el Franz Mayer, por la exposición Japón, del mito al manga y su Photo Otaku Fest. Yo vivo en Vallarta, entonces vengo de visita, por eso vinimos a la exposición, aprovechamos. Y ni siquiera nos fijamos que había Noche de Museos, solo agarramos lo que estaba allá. Antes de las 6 de la tarde, el equipo del Franz estaba más que listo para ser parte de la celebración. Hacemos esto fuera del trabajo, fuera de lo que sea, solo es como por hobby. Entonces, pues nos gusta mucho la caracterización, yo creo que es más que nada eso. Y pues aprovechar la oportunidad de que el museo expone estas obras para hacerlo en otras fechas que no sean Halloween. Pues yo tengo una chica que justo hace cosplays, ella me fabricó todo el atuendo, las armas y los props. Pues sí los creó él con corte láser, muchas de las cosas también las hicimos como con foam y demás. La Plaza Santa Veracruz se llenó de personajes provenientes de diversos lugares, dispuestos a vivir una noche inolvidable. Vengo desde el Edomex, de Huixquilucan, desde las 12:30. Sí, más o menos. Es Hatsune Miku de la canción Mesmerizer, que se ha hecho popular recientemente. Estamos caracterizando último momento porque se me hizo un poco tarde, pero ya estamos casi completos, estamos en el proceso de la faja, la capa y la peluca y ya estamos. Pues ya estamos para el corte. Para el corte. Y regresamos con más cultura. Hay boletos.
Y seguimos con más cultura y los boletos prometidos. Miguel, ya están hablando antes de que digas de qué se trata. Bueno, pues ahí les va el contenido. La Compañía Nacional de Danza llevará a cabo el próximo fin de semana una breve temporada en la que estrenará obras de coreógrafos internacionales. Y una de ellas es un estreno mundial, que es con lo que abrimos el programa. Es una obra del coreógrafo brasileño Juliano Nunes, que se llama Gratidão, que la hizo especialmente para la Compañía Nacional de Danza. Puro estreno, las funciones serán en el Palacio de Bellas Artes, viernes a las 20 horas, sábado 18 horas y domingo 17 horas. Lo mejor de todo es que, ya lo decíamos, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura invita a las primeras personas que soliciten su cortesía doble para el domingo a las 17 horas. Solo es para el domingo a las 17 horas. Soliciten su boleto doble en X, @11 Noticias TV o Facebook 11 Noticias. En la publicación de la transmisión, ahí respondan y facilita mucho la localización de sus solicitudes. Vámonos al libro del día. Es Medicina Funcional de Paciente a Protagonista, de Alexander Croghan, editado por Hachette. Este libro en voz de su autor. Es una respuesta a la necesidad que existe hoy en día por recuperar la salud y el bienestar. Hemos asumido que es natural no vivir al máximo de nuestras capacidades. Y este libro lo que plantea es que esa es una posición totalmente incorrecta. La medicina funcional surge como una mezcla de una serie de propuestas que sugerían que tendríamos que hacer un cambio radical, un capítulo sobre envejecimiento, un segundo capítulo que tiene que ver con cáncer, un cuarto capítulo que es esencial, que tiene que ver con problemas metabólicos, hablamos de obesidad, hablamos de diabetes, y por último, enfermedades neurodegenerativas, cosas como por ejemplo Alzheimer. Bueno, y luego con el 11 avanzamos a la página 204 del libro La próxima vez que te vea te mato, de Paulina Flores, editada por Anagrama. El X de hoy es de Betty y dice, es decir, nadie puede abandonarte si la puerta está abierta y el paso es libre. Recuerden, la sala de lectura será dentro del Hey Festival el 5 de septiembre a las 19 horas, allá en Querétaro. Hoy se cumplen 276 años del nacimiento del poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe. En su honor, el poema del día, Elegías, que en alguna parte dice, de ti yo nada malo pienso, por modo muy diverso de amor las flechas hieren, las hay que el corazón lentamente envenenan. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel de Sol, la de L.A. Cruz. Hasta aquí cultura. Flechas letales, pero con amor. Ay, Miguel. ¿Eso dice Goethe? Eso dice Goethe. Y lo avalamos. Miguel, gracias. Gracias. Hasta mañana. Seguimos. 7 de la mañana con 3 minutos en el tiempo del Centro de México. Le agradecemos la comunicación esta mañana a Diego Armando Guerrero García. Él es magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial aquí en la Ciudad de México. Buenos días, bienvenido, Diego. Buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti, Angélica, desde luego también a Guadalupe Contreras, y me da mucho gusto desde luego saludar a tu auditorio sobre este momento tan importante que estamos viviendo como país. Así es, efectivamente, estamos de cara ya al 1 de septiembre, cuando inicia una nueva era, como lo han definido, porque bueno, un nuevo poder judicial entra ya en funciones, particularmente en la Ciudad de México. También hay una renovación de este poder judicial y muy específicamente con este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Se crea a nivel federal, pero también en los poderes judiciales de cada entidad. Es el caso de la Ciudad de México, por eso me gustaría arrancar, Diego Armando Guerrero, preguntándote cómo llegan precisamente los nuevos magistrados, frente a qué retos estarían encontrando a este nuevo órgano de Tribunal de Disciplina Judicial. Tenemos que verlo como una nueva oportunidad, Angélica, qué bueno que lo mencionas. La reforma vino a transformar cómo está el Poder Judicial, desaparecer este Consejo de la Judicatura para construir dos organismos nuevos, el Tribunal de Disciplina, que es en el que vamos a estar participando, y un órgano de administración. Esto va a tener una gran relevancia porque hay que recordar que este Tribunal de Disciplina va a tener independencia. Y bajo ese ejercicio, que va a ser como vamos a estar trabajando cada uno y cada uno de los que formamos parte del mismo, que además llegamos a través de una elección con perfiles diferentes, que también nos abrió esa oportunidad, pues vamos a empezar a revisar las acciones que se están realizando por parte, que existen dentro del Poder Judicial. Hay que mencionar algo, si bien existen funcionarios aquí, hay que reconocer la labor que llevan a cabo y hay que reconocerlo e incluso visibilizarlo, pero también hay que atender a aquellos
jueces, magistrados o funcionarios del Poder Judicial que muchas veces realizan acciones que son contrarias a lo que espera la ciudadanía, un servicio que les brinde atención y sobre todo que cumpla con las expectativas de un principio que buscamos todas y todos, que es la justicia. Cuando no llega esta justicia o cuando nos vemos desesperados, bueno, este tribunal va a poder acudir, ya sea por actos de corrupción, por diversas acciones que lleven a cabo estos funcionarios y que de alguna manera nos va a llevar a una nueva era a la que estamos transitando, Angélica. Claro, y además, Diego Armando Guerrero, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Fueron electos, tú lo acabas de mencionar, por primera vez fueron electos. Este tribunal tendrá funciones muy específicas, pero ¿qué tan importante será vigilar la ética de un magistrado, de una magistrada, de un juez, de una jueza? Porque pues ahora los ojos de la ciudadanía van a estar puestos en ustedes. Los elegimos y queremos rendición de cuentas y no queremos quizá errores, que no haya impunidad, que haya vigilancia, pero al mismo tiempo ustedes tendrán que asumir esta conducta. Eso por un lado. Y si tiene que ver este asunto, Diego Armando, con una sana distancia que habrá que tener de otros poderes, en particular el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Cómo manejarse en este contexto? Mira, qué bueno que lo mencionas, Guadalupe, me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Efectivamente hay muchas expectativas. Yo creo que la labor de este tribunal es, bueno, se decía hay corrupción, hay impunidad, que son dos males que aquejan a muchos instrumentos. No es ajeno el Poder Judicial, repito, no en la generalidad, pero existe y hay que identificarlo. Pero frente a esas expectativas vamos a tener que tomar acciones muy importantes. Unas que van a ser desde la vigilancia, desde la evaluación que se está haciendo dentro del Poder Judicial, pero algo también muy importante, que eso va a partir a la prevención. Sí. Y además de la prevención también vamos a tener otro elemento, que en aquellos casos en los que identifiquemos actos contrarios al derecho, pues efectivamente vendrá la sanción. Como tú lo decías, nosotros el compromiso es con la ciudadanía. Yo soy profesor, hasta el día viernes soy profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho de Tiempo Completo, y yo lo que le decía era que el mayor compromiso va a ser precisamente demostrarle, le decía a mis alumnas y alumnos, demostrarle a la ciudadanía por qué era importante la reforma. Claro. Porque así como hay voces que están a favor, también hubo muchas voces que están en contra. Y en estas voces que están en contra también, y a las que están a favor, demostrarles que este tribunal pues va a entrar con acciones concretas, que vamos a estar vigilando cada una de los jueces y magistrados, y que en la medida en la que nosotros rindamos cuentas y demostremos lo que se está haciendo, me parece que en ese momento, la ciudadanía va a identificar la importancia que tenía una reforma judicial en la que existiera un tribunal de disciplina independiente, en el que existiera un tribunal de disciplina que pudiera tomar acciones y que pueda de alguna manera acudir a aquellas instancias que se están llevando a cabo y que son contrarias a derecho, y que hay que tener presente siempre como juzgadores y magistrados que quienes están frente a nosotros, aquellos que acuden a la justicia, es porque está de por medio su vida, su libertad, su patrimonio. Entonces, uno de los grandes problemas que muchas veces nos aquejan es precisamente que no se está dando respuesta, que no está llegando esta justicia tan anhelada, y dicen que justicia que no es pronta y expedita, es decir, en términos generales, esa justicia que no está llegando a tiempo, no podemos decir que es justicia. Y algo muy importante que también vamos a tener que hacer es que conozcan al tribunal. Me parece que uno de los grandes problemas que se vivieron en el Poder Judicial es que no sabíamos qué era el Poder Judicial, qué estaba haciendo. No quiere decir que no estuviera trabajando, pero también la capacidad de comunicación, y por eso quiero reconocer el trabajo que están realizando ustedes y los diversos medios de comunicación, porque van a ser ustedes la voz que nos van a permitir que la ciudadanía sepa que existe el tribunal, que pueden presentar una queja cuando no sienten que no se está cumpliendo con esta expectativa, y que nosotros podemos actuar, porque es muy importante, podemos actuar desde oficio, es decir, porque nosotros nos enteremos por una acción que está llevando a contrario de derecho, o también cuando se presente una queja que nosotros podamos actuar. Y tener un lenguaje ciudadano, que creo que eso también es muy importante. Dicen que los abogados hablamos muy rebuscado, y es verdad. Tendríamos que nosotros como juzgadores y magistrados, y eso yo lo viví mucho en las calles ahora que estuvimos en campaña, es cómo logramos transmitirle a la ciudadanía la labor que vamos a hacer. Claro. Y en la medida en que estemos comunicados con ellos y en la medida que transmitamos lo que estamos haciendo, vamos a poder trabajar en conjunto. Y por eso estoy muy contento de estar con ustedes, sobre todo aquí en Canal 11, porque ustedes también van a hacer una labor muy importante del trabajo que llevemos a cabo cuando estemos haciendo las cosas bien, y también visibilizar si hay alguna cosa que ustedes consideren que tengamos que fortalecer, porque el trabajo es en conjunto.
Diego, hablando de este lenguaje cercano a la ciudadanía, ¿cuáles van a ser esas sanciones específicas, o si nos pudieras dar ejemplos que ustedes como magistrados de este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial podrán ejercer directamente contra aquellas juzgadoras, juzgadores, pues que estén rebasando precisamente esa línea de la ética, de la corrupción o de las acciones que no estén encaminadas a la impartición de justicia? Eso por un lado también, y en el sentido, por ejemplo, de lo que tú decías, atender a la ciudadanía, se reporta particularmente en el Poder Judicial de la Ciudad de México un rezago muy importante que, si bien es marcado por muchos factores, también es por el paro de labores que han tenido en diversos momentos este Poder Judicial, y eso ocasiona ese rezago en la ciudadanía. ¿Ustedes tendrán un alcance también en ese sentido? Gracias, qué bueno que lo preguntas, que efectivamente nuestra labor va a ser muy importante en el rezago que también existe. Hay que reconocer que efectivamente no necesariamente es por un incumplimiento, que también lo existe por parte de algunos juzgadores, pero también por la carga de trabajo que absorbe este tribunal en los diversos juzgados y con los diversos magistrados que tenemos. Entonces también hay que identificar eso y aportar, incluso visibilizar las herramientas que un momento dado lleguen a requerir para que nosotros podamos colaborar en conjunto y meter esa marcha forzada. Yo repito, como les decía, es como con la escuela, los alumnos que están trabajando bien, pues esos tendrán 10, pero aquellos alumnos que copian, que no están haciendo bien su labor, que están faltando a la ética que bien mencionaban ustedes, pues contra ellos sí tendría que haber una responsabilidad y una sanción. ¿Qué sanciones? ¿Qué es estas preguntas que hacemos? Puede ser desde una amonestación, una llamada de atención, hasta multas, suspensiones temporales sin goce de sueldo, e incluso separaciones del cargo. Tenemos la facultad, porque pueden ser desde responsabilidad administrativa e incluso irse al ámbito penal, y me refiero a esto también muy importante porque también podemos informar al Ministerio Público cuando veamos actos que son contrarios a derecho para que se pueda actuar. Es decir, no quiere decir que vamos a hacer ese tribunal inquisitorio, como muchas veces se ha mencionado, pero sí un tribunal que responda a las expectativas que tiene la ciudadanía y cumplir con esa labor que vamos a tener, que es muy, muy importante. Entonces, vamos a estar muy al pendiente de esto y repito, las sanciones son esas, pero más allá de las sanciones, que es importante identificarlas, porque siempre desde muy pequeños nos enseñaron que está este premio y no tanto el castigo, sino también hay una responsabilidad cuando realizamos actos, y sí va a haber un castigo cuando se lleve a cabo, pero también la prevención. Me parece que es muy importante que generemos mecanismos de prevención, evaluaciones permanentes para que no lleguemos a estos últimos casos. Incluso la capacitación es muy, muy importante para que tengan las herramientas suficientes y el día de mañana podamos decir que tenemos un tribunal que está a las expectativas de la ciudadanía y que en unos años la historia también diga que qué bueno que se llevó a cabo la reforma y que está cumpliendo con los requerimientos que se tienen. Y precisamente sobre eso, Diego, ya para rematar y para cerrar, un mensaje muy claro. Hubo elecciones históricas, va a tomar ya posesión el 1 de septiembre, también va a quedar como una fecha en la historia del sistema de justicia en México, electos por primera vez. El compromiso es enorme, Diego, y la ciudadanía espera mucho de ustedes. ¿Cuál es ese mensaje final fuerte, contundente y claro que tú, como magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial en la Ciudad de México, quieres dejar y has pensado y has reflexionado sobre la función que quieres hacer para que la historia que se cuente de este nuevo sistema de justicia sea distinta al pasado? Fíjate que yo le hablaría a aquellas personas que conocí en las calles, aquellas mujeres, hombres, jóvenes, que nos contaron muchas historias de cómo han vivido la justicia. A ellos vamos a atender, a aquellos que acuden cuando van a un tribunal en la búsqueda de ese concepto tan anhelado que es la justicia, que está de por medio de su patrimonio, que está de por medio de su vida, que está de por medio de su libertad y que efectivamente genera una expectativa, porque nosotros fuimos a dar la cara. Y frente a esa ciudadanía nosotros tenemos que responder, dar cuentas claras. Y a mí cuando me decían, nosotros vamos a juzgar a los jueces y magistrados y al personal del Poder Judicial, pero a nosotros estamos frente a quienes nos eligieron, que son ellos. Y creo que este tribunal tiene que cumplir con esa esperanza que tanto se tiene. Va a ser a través de un trabajo, de un compromiso, de un órgano colegiado con mis pares, que además son personas muy comprometidas, con perfiles diversos, y que eso va a abonar muchísimo. Entonces, que trabajemos en conjunto, que sepan qué hace el tribunal. Y yo sí le quiero pedir también a los medios, repito, esta parte tan importante, que trabajemos en conjunto, que generemos esta difusión del trabajo que se va a hacer en el Tribunal de
disciplina, que reconozcamos a los jueces y magistrados el trabajo que están haciendo, los que lo están haciendo bien, pero también aquellos que no están cumpliendo con las necesidades que tenemos, pues también como país, y si no están haciendo su trabajo como se debe, pues también realizar los actos que corresponden. Yo quiero agradecerles muchísimo la oportunidad de estar, y también voy a estar a su disposición porque creo que los medios de comunicación van a jugar un papel muy importante en difundir lo que se hace en el Poder Judicial. Esta reforma es para todas, para todos, para todes, pero sobre todo la verdadera realidad la vamos a vivir y vamos a enfrentarla cuando estemos día con día y estemos demostrando acciones concretas. Pues te tomamos la palabra, Diego Armando Guerrero García, magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, para mantener la comunicación y el contacto con las audiencias y asimismo con la ciudadanía. Gracias y buenos días. Te agradezco mucho, Angélica, Lupita, les mando un abrazo muy grande. Gracias. Y estamos a sus órdenes. Igualmente, de vuelta también. Nos vamos con más. Y bueno, ya después de escuchar lo que viene para el Poder Judicial la próxima semana, también hay palabras de quienes van a estar presentes en este 1 de septiembre, como el ministro electo Arístides Guerrero. Ya emitió un nuevo comunicado, aclara que no conducía el vehículo en el que viajaba la noche del viernes cuando se accidentó sobre el río Churubusco al regreso de una gira de trabajo en Oaxaca. Guerrero García, quien se encuentra todavía hospitalizado por fracturas de tórax y nariz, indicó que viajaba como copiloto, en tanto que el conductor fue el que resultó ileso. Informó que ya está realizando algunos ejercicios de rehabilitación, así cumple lo antes posible con esta responsabilidad, dice, de cara a la instalación de la nueva Corte de Justicia. Sin embargo, no aclara todavía estará o no presente en la toma de protesta de las y los ministros el 1 de septiembre. Su limitación, señala, es temporal y no compromete su desempeño en las nuevas funciones encomendadas. Arístides Guerrero agrega que iba acompañado además de 2 de sus colaboradores, quienes también viajaban en la parte trasera del automóvil y sufrieron algunas fracturas en las extremidades. Estas personas se encuentran en recuperación y mantienen un buen estado de salud. Desde aquí deseamos también su pronta recuperación para que se incorpore a sus tareas en cumplimiento del nuevo sistema de justicia penal en México. Ya les adelantamos desde el inicio, este 28 de agosto es el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, también de las abuelitas, de los abuelitos. Se busca reconocer su importancia y, por supuesto, las contribuciones en la sociedad, en las familias. Es una fecha que honra la sabiduría y también la experiencia de quienes han vivido más de 60 años. En México, 13 de cada 100 mexicanos pintan canas. En lugar de estar hablando de edades, hay que hablar de capacidades. Y si nosotros nos enfocamos en estas capacidades, en ese momento podemos identificar para qué sí soy bueno y para qué sí puedo hacer. A sus 72 años y a través de la Asociación Civil Entre Canos, Luis agrupa a emprendedores que reivindican sus talentos. Hemos concedido capacitación en herramientas digitales para personas mayores, gratis completamente. Entonces, lo que tratamos de dar es formación, contenido, interés, algo que los fortalezca en lo que estén haciendo. Así que vamos a dejar en buenas manos la presencia de Mamá Duende. El FEGA, mejor conocida como Mamá Duende, encontró en su tornamesa, consolas y música la forma perfecta para explorar esta nueva etapa de vida. Yo soy su adulta mayor, la voz que no envejece. Y pues es muy bonito, a mí me alegra. Creo que eso me hace que me llene más de vida. Porque estoy con el público que te quiere, te aprecia, ¿no? Porque es muy importante el público. A sus casi 70 años, Mamá Duende es sonidera y digna representante de esta cultura popular mexicana. Gabriela es su contemporánea. Desafiante, esta maestra jubilada toma la pista de patinaje sobre ruedas. No quiero llegar a perder memoria. Estamos entrando, sí hay que estar con dignidad en las etapas que vamos cruzando, ¿no? En la madurez que vamos teniendo o la edad que vamos concibiendo. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que centrar en una casa, sentarnos a ver una televisión todo el santo día. Julio coincide con Gabriela. Con casi 7 décadas de vida, es el doctor de confianza de la colonia. El trabajo dignifica y el adulto mayor lo que necesita es dignificarse. ¿Cómo? Como humano, como miembro de la sociedad, como miembro de una familia, ¿sí? Como profesionista.
Estas personas adultas mayores, lejos de resignarse, se adaptan, no se conforman, se reinventan. ¿Qué es la vejez para usted? Cuando ya no tienes ganas de hacer nada, cuando ya tu mundo se te acabó, cuando la tristeza te invade. Yo no digo que no me invada la tristeza, claro que me invade la tristeza y son días que cuesta mucho trabajo levantarse, pero tiene uno que vivir. Porque el adulto mayor es una reserva de grandes conocimientos en lo que hayan desempeñado. Conocimientos que las generaciones más jóvenes necesitan aprender y aprovechar. Yo siempre he demostrado que todos podemos hacerlo. Entonces, más vale que nos volteen a ver desde ahora. 11 Noticias, Araceli Aranday. Bienvenido, Rafa Guadarrama. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, con mucho gusto de saludarla, Lupita Angie. Hola, pues Rafa. aquí con información de ciencia. Vamos a comenzar. Creado en 1995, el programa Delfín tiene como objetivo fortalecer la colaboración entre las instituciones de educación superior y centros de investigación. Uno de ellos es el Instituto Politécnico Nacional. Y aquí los detalles con Itzel Gómez. Aprendizaje. Confianza. Comunidad. Curiosidad. Renovación. Conocimiento. Esto fue lo que representó el programa Delfín para estas jóvenes de educación superior. Fueron parte de los más de 10,000 estudiantes que seleccionaron para desarrollar su investigación científica en otra universidad del país o de 8 países más, tales como Colombia, Costa Rica y Ecuador. Este año recibimos más de 12,000 solicitudes y de esos 12,000, 10,062 estudiantes hicieron estancia. Y esos 10,000 tuvieron que ser asesorados y yo digo adoptados también por una investigadora, un investigador. A lo largo de 30 años, el corazón del programa Delfín es la juventud, el desarrollo científico y tecnológico a través de la multiculturalidad. Cómo llevar a nuestro país, cómo llevar a nuestras juventudes a mejores puertos. Esta transformación que despierta esa chispa de la investigación, esa chispa de la convivencia, esa chispa de la ciencia, del experimentar, del soñar, del sembrar nuevas posibilidades. Entonces, ustedes hoy se están dando cuenta en qué consiste este programa. Hoy, 321 instituciones educativas son parte de este programa, una de ellas el Politécnico Nacional. Ofrece principalmente 2 diferenciadores. El primero integra a estudiantes de nivel media superior a este programa. El segundo... Somos una institución, creo que también somos la única, que da un apoyo integral a los estudiantes. ¿Qué quiero decir? Les apoyamos económicamente para que realicen sus estancias, pero también durante el Congreso les ofrecemos una aportación para que puedan hacer frente a todo. Las juventudes ahora aprenden, crecen, confían en sí mismas y crean comunidad con una motivación en común: hacer ciencia de forma integral y única. Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Cambiemos de tema, ahora hablemos de un rugido que poco a poco recupera su presencia en México, el del jaguar. Aunque no podemos cantar victoria, pues aún continúa en estatus de peligro de extinción, pues hay resultados alentadores, como este que vemos del tercer censo del jaguar en nuestro país. Vamos a ver. Son el mayor depredador terrestre del continente, símbolo de fuerza y valor. Durante siglos, la destrucción de su hábitat y su captura llevaron al jaguar a la lista de especies en peligro de extinción. No obstante, su resiliencia y astucia le han permitido permanecer. Porque es el depredador más poderoso de los trópicos de México. Y si tú ves un jaguar, es un animal impresionante. Son enormemente musculosos, muy poderosos, son muy imponentes verlos, ¿sí? A los antiguos, a las culturas antiguas, el jaguar les despertaba un gran temor por un lado y una gran admiración por el otro. Los esfuerzos por su rescate también rinden frutos, de acuerdo con el tercer censo del jaguar en México. Hoy en día hay 10% más que hace 6 años.
La gran noticia es que hay más jaguares que en el 2018, hay más jaguares que en el 2010, hay 5.300 jaguares, que es un incremento de aproximadamente el 10% de la población de 2018. El incremento de los ejemplares es resultado de la política de las áreas naturales protegidas del país. Sin embargo, aún hay retos por la venta ilegal de piezas de esta especie en redes sociales, así como por la destrucción de su hábitat por actividades humanas. Llaman a tomar acción para continuar mejorando los números del jaguar. Es muy importante lo que está diciendo. Primero, la publicidad. Es importante que las redes sociales, Google, Meta, etcétera, lleguen a acuerdos con el gobierno de México, con las sociedades de conservación, ¿sí? Las asociaciones de conservación, para que precisamente existan mecanismos ágiles para poder quitar esa publicidad, que es bajo todas luces ilícito, ¿no? El jaguar en México se extiende desde Sonora y Tamaulipas por las vertientes del Pacífico y el Golfo de México hasta el sur y en la península de Yucatán. En este tercer censo organizado por la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar participaron 60 expertas y expertos de 35 instituciones. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y en más de medio ambiente, el Ayuntamiento de Santa María Huatulco, en Oaxaca, sumó a 11 playas a la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas del Gobierno Federal. Se trata de una estrategia que está vinculada justamente a evitar que haya plásticos de un solo uso, y entre las playas que están en ella está La Entrega, Tangolunda, La Bocana, entre otras. Ahora, por supuesto, van a desalentar el empleo de este tipo de materiales, así como campañas de limpieza constante. Huatulco, el ayuntamiento resaltó que en los últimos 3 meses se han realizado ahí 30 jornadas para retirar plásticos de las costas, y esto ha permitido recolectar 1 tonelada de estos desechos. Este acuerdo se estableció con el presidente municipal de Huatulco, Julio Cárdenas, y de parte de la Semarnat con la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración, Marina Robles. Y bueno, es la información que tenemos este día. Bien, Rafita, lo del jaguar, que ya lo habíamos platicado un poco fuera de cámaras, es muy alentador este resultado, 10% más. 10% más, tiene que ver mucho con el avance que ha tenido el país en cuanto a áreas naturales protegidas, crear corredores biológicos que permiten tener mucho más territorio para el jaguar. Sin duda es un avance importante el que se reporta. Pero no hay que cantar victoria de cualquier forma, ¿no? Hay que seguirlos vigilando. Por supuesto. Gracias. Hasta mañana, Rafa. Hasta mañana, nos saludamos. Buena semana. Nos vemos y vámonos con otros temas. Vamos con las recomendaciones que nos tiene Álvaro Cueva para disfrutar en casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Soy Álvaro Cueva y estas son mis recomendaciones. Iniciamos con fiesta, mucha fiesta, porque el canal 11 Niñas y Niños está celebrando 10 años de vida. ¿Lo pueden creer? Y este viernes 29 de agosto tiene fiesta, monumental en el Parque Aztlán. Gran concierto con los conductores de esta frecuencia única en nuestro país. Y ahí les va. Tenemos que poner el canal 11.2 a las 10:30 de la mañana, donde será la transmisión en vivo. Y ya después, a las 3 de la tarde, el canal 11, el 11.1, para verlo diferido. Va a ser histórico, no se lo vayan a perder. Miren, muchos cambios, vienen muchas cosas muy buenas para 11 niñas y niños. Ya después hablaremos de eso, porque ahí viene el Ariel, y por supuesto Canal 11 siempre tira la casa por la ventana. Este sábado 30, 17 horas, rumbo al Ariel, hablaremos de cortometraje animación. Nadie, absolutamente nadie hace esto como nosotros. E inmediatamente después, a las 18 horas, ese mismo día, Ariel de Oro. Jacqueline Andere, nuestra gran Jacqueline Andere va a recibir el Ariel de Oro y por supuesto nosotros la vamos a entrevistar. Ahora, si usted quería buenas noticias, pues le tengo más. Domingo 31 de agosto, 11 de la mañana, Aprender a Envejecer. ¿Qué va a pasar aquí? Que nos vamos a ir a hacer este programa completamente en vivo a locación. ¿Saben a dónde? A Texcoco. Y esto se va a poner buenérrimo. Lo que le sigue, conviviremos con la gente, así que vayan a Texcoco, allá nos vemos y pongan Canal 11 para ver esto.
Cambiemos de tono, cambiemos de asunto. Martes 2 de septiembre, por supuesto, conmemoraciones a las 20 horas dedicado a Josefa Ortiz, la conspiración de Querétaro. Septiembre, mes de la patria. Obvio, se tienen que hablar de estas cuestiones y en Canal 11 lo hacemos de una manera muy profesional, muy seria, muy diferente. ¿No me cree? Antes era Josefa Ortiz de Domínguez, ahora es Josefa Ortiz. ¿Cómo cambian las narrativas, verdad? ¡Qué bueno! Por último, miércoles 3 de septiembre a 23 horas, México Social. Amo este concepto con Mario Luis Fuentes porque no existe otro, en serio, no existe otro que le dé esta lectura a nuestra realidad. ¿Qué tal? ¿Le gustó el menú? A mí me encantó. Vamos, unámonos a la fiesta de 11 niñas y niños y seamos felices. ¿Dónde? Aquí en Canal 11. Hasta la próxima. Muchas gracias. Vamos con información internacional porque hay tensión en el Mar Caribe. Les compartimos las primeras imágenes de los buques de guerra de Estados Unidos que el presidente Donald Trump envió y que fueron difundidos por el Pentágono. Se empiezan a ubicar frente a las costas de Venezuela. Estos barcos pretenden llegar a aguas internacionales frente a las costas de Venezuela como parte de la política injerencista de Donald Trump con el pretexto de supuestamente combatir el narcotráfico. Uno de los navíos es el USS Iowa Hima, que lidera esta traída de destructores. Es una base naval flotante que puede transportar y desplegar tropas y equipo militar, incluyendo embarcaciones y aeronaves. También cuenta con lanzamisiles, cañones, ametralladoras y un sistema de radar. Otro es el USS San Antonio y transporta alrededor de 1.200 marineros. Esta nave cuenta con un dique para que las lanchas puedan zarpar desde el mar y también tiene capacidad para recibir helicópteros y otras aeronaves. Y un tercer navío es el USS Fort Lauderdale. Tiene la capacidad para transportar 14 vehículos anfibios y traslada a cerca de 400 marinos. Tiene una plataforma para helicópteros, porta 2 lanzadores, cañones y 10 ametralladoras. Además, Washington enviará 2 buques adicionales al Caribe, un crucero lanzamisiles y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear. Y con relación con el submarino de propulsión nuclear, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, refirió que se estarían violando los acuerdos internacionales que establece la desnuclearización en América Latina y el Caribe. Se ha violado el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe la movilización, la utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe. ¿Cuánto simbolismo puede haber en un mural y cuántas ideas se plasman, como lo que ocurrió en Tijuana, en el muro fronterizo que limita a Estados Unidos y nuestro país? Se plasmó un claro mensaje de paz en medio, sí, de discursos de odio que han prevalecido en los últimos meses. La obra Abrazo Mutuo, y se plasma un águila real y el cóndor del sur, la unión del norte y el sur. Un mural inaugurado el 19 de junio en el Parque de la Amistad, creado por Alfredo Libre Gutiérrez, diferente al color negro que la administración de Donald Trump eligiera para pintar esta valla metálica. El mural tiene más de 60 metros de largo, relata la historia de la profecía Kumeyaay, una civilización indígena que habitó en la región, la cual dice que cuando el águila y el cóndor se encuentren nuevamente, habrá un territorio de paz en todas las Américas. Qué mensaje tan claro y contundente, preciso, y más en estos tiempos en que Estados Unidos aplica su política migratoria de esa manera. Vamos a Argentina, y es que el presidente Javier Milei enfrenta acusaciones por corrupción en las que presuntamente estaría involucrada su hermana Karina, quien además es su asesora y su mano derecha. Esto por la filtración de unas grabaciones que afirman que Karina Milei participó en un esquema de sobornos.
En unos audios se escucha una voz similar a la de Diego Spagnuolo. Él es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad y estaría hablando de contratos que supuestamente fueron asignados a una farmacéutica para suministrar medicamentos a personas con discapacidad. A cambio, Karina Milei recibiría un pago de $800,000 mensuales. Spagnuolo fue despedido y este miércoles Javier Milei negó las acusaciones. En este mismo contexto, un acto de campaña de Javier Milei se salió de control cuando un grupo de personas insultó y arrojó objetos contra él, contra su hermana Karina y también contra representantes de su partido, La Libertad Avanza. Una piedra le pegó precisamente en la cabeza al mandatario. Los hechos derivaron en la detención de un hombre que más tarde fue liberado por aventarse a la camioneta de la comitiva. Otra persona quedó detenida por atentado a la autoridad tras arrojar piedras. 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenaron la hambruna provocada por Israel en Gaza. Exigieron al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu que permita la entrada de ayuda humanitaria y advirtieron que el uso del hambre como arma de guerra está prohibida por el derecho internacional humanitario. Además, exigieron un alto el fuego incondicional en los ataques israelíes contra civiles palestinos. La confirmación de la hambruna en Gaza es la primera registrada oficialmente en la historia moderna de Oriente Medio. Es totalmente provocada por el hombre. Constituye un ultraje moral. Más de 100 niños en Gaza han muerto de desnutrición, mientras que hay alimentos estancados en las fronteras de Gaza. El embajador de Palestina ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, nuevamente pidió el apoyo a los países miembros para impulsar un cese el fuego en Gaza. Vayan a Tel Aviv, reúnanse con las familias de todos los rehenes y las decenas de miles que gritan con ellos diciendo: detengan la guerra ahora para que los rehenes sean liberados. Desde octubre de 2023, 63,000 personas palestinas han sido asesinadas en bombardeos de Israel. Lo que vemos es en Londres una protesta pacífica para denunciar precisamente el asesinato de 273 periodistas por estos ataques del ejército de Israel perpetrados en Gaza. Vinimos el 13 de agosto para denunciar el ataque a los reporteros de Al Jazeera. Y ahora bombardean el hospital Al Nasser con civiles adentro. Y 5 personas, periodistas, murieron. Muchos de ellos eran trabajadores freelance. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con Jared Kushner, su yerno y ex enviado a Medio Oriente. Y el ex primer ministro británico, Tony Blair, en la Casa Blanca analizaron la invasión de Israel a Gaza, la ayuda humanitaria y un plan, dicen, para lo que llamaron la posguerra en la Franja de Gaza. Y ahora vamos a revisar algunos temas que destacan algunos diarios en el mundo. Vamos a arrancar en Latinoamérica, en Colombia, con el diario El Universal. Informa que uno de los involucrados en el homicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ya fue condenado. Se trata de un joven, es menor de edad, quien habría realizado el disparo contra este funcionario y ahora deberá pasar 7 años privado de la libertad en un centro de atención especializado. También este diario nos informa que siguen en pie la búsqueda de los autores intelectuales. En más información, también este diario El Universal refiere sobre información económica. Durante el primer semestre de 2025, las exportaciones de Colombia a Venezuela incrementaron en un 18.9%. La imagen principal es referente a mujeres, mujeres y hombres, son artistas, también hay periodistas y líderes sociales, entre otros. Todas ellas y todos ellos se unieron como embajadores de Cartagena Sí. Es un movimiento que se encarga de impulsar el sentido de pertenencia y el compromiso con la ciudad. Y ahora nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina.
Pues regresamos al estudio para agradecerles como siempre su atención y compañía y con algunos avisos importantes como nuestro cambio de horario. Así es, que no se les olvide, a partir del lunes 8 de septiembre de este 2025 nos vamos a las 6:30 de la mañana para que siga sintonizando, por supuesto, la señal del 11, pero también Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7, 6:30 de la mañana, 8 de septiembre. Así es, los esperamos en nuestro nuevo horario para que nos acompañen juntos, hagamos las noticias y también agradecer hoy en especial a Jimena Raya por su trabajo, su compañía, su presencia durante 3 años en este espacio de noticias y en 11 Noticias. Jimena, te deseamos todo el éxito del mundo, que sigas trabajando como hasta ahora en favor también de la comunidad de sordos. Mucho éxito, Jimena, en lo que emprendas, te vamos a extrañar. Y nos vemos el lunes. Así es, y por supuesto mañana. agradecerle, gracias Jimena Raya por todos estos años que estuviste aquí interpretando en lengua de señas mexicana para que todas las personas puedan acceder a la información. Gracias por tu trabajo y así es, Guadalupe. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Que tenga un excelente jueves. Buenos días.